Bien, vamos a hacer un ejercicio referente al teorema de Tales, pero ahora ya con problemas, ¿sí? Ya tenemos un problema planteado. No nos dan la gráfica, no nos dan nada, sino que nos dan un problema. Felipe, por favor, repita la lectura del problema. Calcula la altura del edificio teniendo en cuenta los otros valores que son la altura del árbol, la sombra que proyecta este y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Muy Punto. bien, ustedes recuerden que para resolver cualquier tipo de problemas debemos leer unas dos, tres veces el problema hasta entenderlo. Luego, ¿qué debemos hacer? Una gráfica. Verán que aquí dice calcular la altura de un edificio. Dice la altura de un edificio, teniendo en cuenta los otros valores. ¿Qué valores tenemos? Tenemos la altura de un árbol, entonces debemos hacer la altura de un árbol. La sombra que proyecta o sea, tenemos una sombra que va a proyectar, ¿sí o no? Y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Miren, entonces lo primero, interpretar bien el ejercicio. Segundo, ¿qué debemos hacer? Una gráfica. Muy bien. Para eso entonces voy a hacer la gráfica. Tengo el edificio, tengo la altura del árbol, tengo la distancia que va desde el edificio hasta donde termina la sombra del árbol, también tengo la sombra del árbol. Aquí nos pide calcular la altura del edificio, es decir, esta es la incógnita, la altura de aquí. Ahí le pondríamos ¿qué? X, ¿no es cierto? Aquí le pondríamos X, porque esto me pide calcular la altura del edificio. Y ya tengo los otros. Miren, tengo la altura del árbol, que es 4 metros. Tengo la sombra que proyecta este, que es ¿cuánto? 12 metros, y también la distancia que tengo desde el edificio hasta donde termina la sombra del árbol. Teniendo estos datos, yo no les había indicado el día de ayer que podemos resolver si es que conozco 3 de 4 datos. En este caso, conozco los 3 datos. Miren, conozco los 3 datos. ¿Cuáles son los 3 datos cuáles son los 3 datos que ya conozco? La altura del árbol, la La sombra sombra del árbol. y la distancia del edificio hasta donde termina la sombra del árbol. Miren chicos, esa parte yo debo hacer. Ya tengo esos 3 datos y tengo un dato desconocido. Y aquí me resulta fácil hacer las razones y las proporciones. Puedo hacer las razones entre las alturas y las razones entre ¿qué? Las distancias que tengo de la sombra del árbol y también la distancia que tengo desde dónde, desde el edificio hasta donde termina la sombra del árbol. Miren, puedo hacer esas razones y ahí conocería ya todos los 3 datos y con la incógnita. En este caso, vamos a poner la incógnita a la altura del edificio que sería 3. Entonces aquí, chicos, las relaciones que podemos establecer serían ¿qué? Las siguientes, ¿no es cierto? ¿Qué nomás? Llamamos X a la altura del edificio, lo que acabé de indicar. Y también le vamos a relacionar con qué? Con la altura del árbol. Entonces, siempre, por favor, lo que habíamos recomendado, pongan la variable siempre en el antecedente, no en el consecuente. ¿Qué quiere decir? No le pongan en el denominador, porque ahí tienen que despejar. En este caso, mire, la altura es X y la altura del árbol es 4. Entonces, mire, y también el otro, la distancia mayor a la distancia menor. ¿Cuál sería? 24 es a 12, ¿no es cierto? Esta distancia mayor va a ser a cuál? A la distancia que proyecta la sombra del árbol. Y tendríamos de la siguiente manera, X sobre 4, porque estoy haciendo la razón entre alturas, oídame bien, la razón entre alturas, y la razón entre qué? Entre longitudes que van de qué? La sombra y la distancia del edificio a donde termina la sombra. Miren, por eso dice X sobre 4 es igual a 24, que es la distancia total, sobre 12, que es la sombra que proyecta el árbol. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí tenemos ya establecido la razón. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas?
No, X, despejamos la X, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasaría a dividir. Pero en este caso no tenemos nada que esté multiplicando. Sería 24 por 24 sobre 12 y eso por 4, ¿no es cierto? El 4 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Simplificando todo, ¿cuánto nos quedaría la altura del edificio? 8 metros. Y si es que hacemos todo, la relación sería 8 para 4 a 2, 24 para 12 a 2. Entonces, miren, ¿qué habíamos indicado? Que las proporciones son igualdades. Y en este caso, las proporciones que es hemos dos. visto aquí, entre razones, aquí, la altura del árbol ha sido 2 veces menor que la altura del edificio. Y la longitud de aquí, de la sombra que va desde el edificio hasta donde termina, también es 2. 24 para 2 a 2. Entonces, mire, está bien realizado el ejercicio y tenemos que la altura del edificio ha sido 8 metros. ¿Hasta ahí alguna inquietud, chicos, por favor? No, Está entendido, ¿no es cierto? Muy sí. bien, chicos. Vamos a hacer otro ejercicio ahora de semejanza. Bien, Camila, léame por favor el ejercicio que dice lo que es semejanza. Camila, En un triángulo ya, sí, ya. ya. En un triángulo rectángulo se inscribe un rectángulo cuya base es de 2 veces su altura. Los catetos del triángulo miden 5 centímetros y 7 centímetros, respectivamente. Calcula las dimensiones del rectángulo. Bien, es un problema de la misma manera como estamos trabajando, es un problema el cual nos indica que en un triángulo rectángulo, ¿qué significa que va a tener un ángulo recto? ¿No es cierto? Primero hacemos el triángulo, graficamos el triángulo. Siguiente, cuya base es 2 veces, está inscrito un rectángulo. Entonces, ¿qué significa inscrito? Que este rectángulo va a estar dentro del triángulo. Y con estas medidas voy a trabajar. Los catetos del triángulo miden 5 centímetros. Yo debo graficar el triángulo de 5 centímetros y 7 centímetros. Son los catetos. No me dice la hipotenusa, sino los catetos, respectivamente. Calcula las dimensiones del rectángulo. Como habíamos mencionado anteriormente, lo primero que debo hacer, ¿qué? Una gráfica, chicos, con los datos que yo tengo. Bien, grafiquen. Tienen 2 minutos para graficar esto de aquí. Grafiquen, por favor. Chicos, rapidito. Veo que estén trabajando. Trabajen, trabajen, por favor. Trabajen todos. Señorita Córdoba, por favor, si me activa el video. Todos deben estar trabajando, trazando la gráfica de eso. Señorita Córdoba, debe activarme el video. Ya. A ver, todos estamos trabajando. ¿Me indican, por favor, cómo hicieron? Luego ya voy a hacer yo la gráfica y usted va a comparar. Pero todos tienen que hacer, primero, un triángulo rectángulo. Y dentro de ese triángulo rectángulo, ¿qué debo tener? Debo tener un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, usted va a comparar ahora la gráfica que tiene o la gráfica que hizo con la que yo voy a hacer. Entonces, miren, primero, lo que había indicado, debemos graficar el triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice? 5 centímetros del un cateto y 7 centímetros del otro cateto. Dentro de ese va a estar inscrito un triángulo, un rectángulo. ¿Qué nos decía? Que la base es 2 veces más que su altura. Como no conozco la altura, yo puedo ponerle X o cualquier letra. Cuando desconozco algo, puedo ponerle una letra. Aquí yo le puse la A, en este caso, ¿no es cierto? La altura es la A del rectángulo. Y me dice que la base es 2 veces más. Como me dice que es 2 veces más, sería 2A. Y para tener este lado de aquí,
¿qué hago? Resto 7 menos 2A y ya tengo todos los datos. Miren, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Qué notamos aquí en esta gráfica? Nosotros notamos que tenemos dos triángulos, tres triángulos también, pero vamos a trabajar con el triángulo ABC, ¿no es cierto? ABC es semejante, vamos a comprobar si es que es semejante al triángulo EDC. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo un triángulo mayor. Recuerden que las semejanzas siempre vamos a comparar dependiendo si es que es ángulo, ángulo, ¿qué más teníamos? Lado, 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 ¿y qué más? Ángulo, lado, ángulo. Esos son los tres postulados para poder nosotros ver las semejanzas. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, si es que alguien no me escucha, por favor, yo estoy hablando lo más alto posible. Active, ustedes deben desactivar los micrófonos. Es Gracias. del internet, listen. Está full lento. A mí me está yendo mal y ya me sacó 2 veces de la reunión. Ya, chicos. A mí Por eso también se sí, me salieron ya, 2 veces. por eso se les está admitiendo, ¿sí? Ya me indicaron eso, entonces yo estoy admitiendo eso. A ver, chicos, muy bien, como estamos, debemos ser pacientes con eso y este video va a ser subido a YouTube, por favor. Entonces, chicos, lo primero, como les acabé de indicar, tenemos un triángulo, el triángulo rectángulo original, y aquí se nos formó otro triángulo rectángulo, miren, un triángulo pequeñito. Habíamos indicado que las semejanzas observamos mediante tres postulados. Postulado ángulo, ángulo, el otro postulado ángulo, lado, ángulo, y el otro postulado que era lado, lado, lado. Entonces nosotros podemos observar cualquiera. Aquí tenemos relaciones, miren. A, B es ¿a cuál? A, D, E, ¿no es cierto? Semejante. Vamos a ver si es cierto. También, AC es semejante a cuál? A S. Mire, vamos tomando esos datos relacionados. Primero debemos hacer las razones. Recuerden, por eso les hice un ejercicio del teorema de Tales. Bien, en este caso los triángulos ABC y CD son semejantes. Están en posición de Tales, recuerden, posición de Tales, ¿no es cierto? Acabamos de hacer un ejercicio similar. Esta sería la altura del edificio, esta sería la altura del árbol, esta sería ¿qué? La distancia de ¿qué? Del edificio a donde termina la sombra del árbol, y aquí esta parte sería la sombra del árbol. Igualito. Entonces, mire, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? A resolver. Luego tenemos que 5 es A, ¿no es cierto? 5 sería A. Esto sería igual a ¿qué? 7, que es toda la distancia, que es a 7 menos 2a. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y qué tendríamos? 7a es igual a 5 que multiplica 7 menos 2a. Resolvemos todo eso. ¿Y qué nos quedaría, chicos? Nos quedaría 7a es igual a 35 menos 10a. Usted sabe que todas las variables pasamos al lado izquierdo y lo que no es variable al lado derecho. Entonces, ¿qué nos quedaría? 17A es igual a 35. Entonces, A, ¿cuánto nos da? 35 sobre 17 y esta parte nos quedaría A igual 2,06. Entonces, en este aspecto ya tenemos el valor de A, es decir, esta altura ya tenemos. ¿Cuánto ha sido? 2,06. Si dividimos 5 para 2,06, debe darnos lo mismo que dividamos acá. 7 menos 2 por 2,06 nos va a dar un resultado. Esta igualdad de aquí debe ser también la de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Hagamos eso, por favor. Hagamos esta igualdad a ver si nos resulta. Reemplazando en el sitio de la A 2,06. Por favor, todos rapidito. Quiero ver que estén trabajando. Trabajen. Hagan solo la igualdad. Rapidito. Tiene que darme lo mismo. Chicos, todos, por favor. Nos estamos demorando. Alanis, si estamos claros en eso, verán cómo estoy haciendo. Con gráficos estoy haciendo, demostrando cada uno de los ejercicios. Si estamos claros, chicos. Hassan, no te veo, por favor. Ponme bien la cámara. Muy bien, gracias, chicos.
Estamos trabajando en forma... 2,88. ¿Perdón? Da 2,88. Ya, muy bien. Entonces, en todo debe darme 2,88. ¿No es cierto? En las dos igualdades. Si divido 5 para 2,06, me da 2,88, ¿seguro? 5 dividido para 2,06, 2,42 debe darme. Si divido 2 para 2,06, me da 2,42. Si estamos. La otra sería, sí, me da 2,42 las dos divisiones. En este caso, lo que me indicó el señor Moreno es 2,88 sería la resta esta, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pasamos, chicos. Ya nos queda poco tiempo, por favor. Pasamos. Para su cuaderno, resolver el ejercicio 4A y 5C de la página 161. Por favor. Verán. 4A y 5C de la página 161. Para su cuaderno. 4A y 5C de la página 161. Listo, chicos. Luego de haber hecho este ejercicio, vamos a ver otro de semejanza. Por favor, señor Minaya, léame qué dice el ejercicio 2, rapidito. Señor Minaya. Calcule la altura de una casa sabiendo que en un determinado momento del día proyecta una sombra de 3,5 milímetros Metros. y una persona que mide un 1,81 metros. 87 metros. 87 metros, perdón. En ese mismo instante, una sombra de 85 centímetros. Miren, es similar al ejercicio que tenemos aquí, ¿no es cierto? Para eso, vamos a hacer la gráfica. No le vamos a dibujar a la persona, sino voy a dibujar un triángulo. Miren, ¿qué dice? Una casa. Tengo la casa. Calcule la altura de una casa. La altura es X, ¿sí o no? Que en un determinado momento del día proyecta una sombra de 3,5 metros. Mira, proyecta una sombra de 3,5 metros. Y una persona que mide 1,87. Todavía no le hago la gráfica de la persona. Miren, aquí dice, la persona ¿cuánto mide? 1,87. En ese mismo instante produce una sombra de 85 centímetros. ¿Eso qué es? Transformando a metros, 0,85 metros. Y hacemos la misma razón. X sobre 1,87 y 3,5 sobre 0,85. Resolvemos eso y ya tenemos el resultado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Lo mismo que hicimos con los ejercicios anteriores. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna dificultad? ¿Sí está claro, chicos? Aquí, ¿cuál sería la primera razón? X es a 1,87 y 3,5 es a 0,85 metros. Resolvemos, multiplicamos, si es que está dividiendo, y ahí obtenemos el valor. En este caso no tenemos ningún tipo de dificultad, chicos, ¿no es cierto? No se olviden de hacer este ejercicio para su cuaderno, los dos ejercicios, el 4A y 5C de la página 161. ¿Alguna pregunta, chicos?